Cuando se discute un tema esencial para la finalización del conflicto armado, como es el de las víctimas y sus derechos, es imperativo que haya un reconocimiento que ponga el fundamento del desarrollo de los otros temas, y es el reconocimiento de la responsabilidad del Estado. Nosotros hacemos un trabajo desde la perspectiva de víctimas de crímenes de Estado y del paraestado que ha creado ese mismo Estado en contra de las víctimas. Nosotros como movimiento de víctimas sostenemos que esas han sido políticas, patrones de comportamiento, acciones de carácter sistemático, que no se han limitado simplemente a hechos individuales o aislados, sino que han tenido incluso la connotación de genocidios. Que es distinto que nos quieran presentar hoy que toda la criminalidad de Estado, toda la violencia sociopolítica, todas las prácticas de genocidio y exterminio puedan ser catalogados que todo fue en el marco del conflicto armado. Se cometieron en el contexto de un conflicto armado, pero no son producto del conflicto armado, sino son producto de prácticas del establecimiento que decidieron perseguir, aniquilar a ciertos sectores de la sociedad colombiana. Son las víctimas resistentes que están ahí reclamando del Estado, que el Estado les dé un tratamiento y les devuelva lo que les ha usurpado y les ha arrancado con una práctica de violencia sistemática. El tratamiento no puede ser igual, las penas no pueden ser simétricas, porque el Estado tiene un deber de garante y en esa posición de garante tiene unas obligaciones de respetar, de garantizar los derechos humanos. No se puede librar una guerra en la que han pasado 50 años o más de hechos violentos y al final simplemente aparecen una parte del conflicto como responsable y tal vez algunos agentes individuales de la otra como involucrados en esa clase de responsabilidad. Dentro del proceso, la desmovilización de las guerrillas, sin que esto implique el desmonte de las estructuras que al interior del Estado existen y que han sido responsables de un innumerable número de víctimas, no podremos avanzar hacia una paz estable y duradera. La ley de víctimas en Colombia es básicamente, creo que, uno de esos logros del movimiento social que terminó siendo más bien delineado por los partidos hegemónicos en Colombia, más que por ese movimiento social que la promovió. Es una ley de diseño neoliberal que buscaba más que la reparación integral, una justicia plena, un principio de no repetición y una reparación plasmada entre otros hechos en una restitución de tierras. Pues todo eso correspondía y ha correspondido en esta ley simplemente a una, a una presentación engañosa. Toda normatividad que se ha venido expidiendo en los últimos 10 años, invocando la llamada justicia transicional, donde se supone que se busca satisfacer derechos de las víctimas de verdad, justicia y reparación integral, pues han sido una falacia, y lo demuestra lo que ha sido el proceso de justicia y paz, donde a pesar de que ha habido algunos elementos de verdad, no se avanza en el desmonte o no se avanzó en el desmonte de las estructuras paramilitares. Esta ley se construyó sin contar con la participación de las víctimas. Nosotros sí hicimos propuestas para ello, pero nunca se recogieron. Ahí solo está la voluntad del gobierno nacional. La participación de las víctimas no fue activa en esta ley, de hecho. Y aparte de que inicialmente no se contó con las víctimas, las modificaciones que se han venido haciendo a través del tiempo son desfavorables para las mismas. Es una ley que priorizó de alguna manera los proyectos de las empresas multinacionales sobre el campo, priorizó una perspectiva de ayudar a que la tierra más bien se negocie, se legalice la propiedad rural en Colombia, más que realmente sea restituida a los campesinos y se conviertan en protagonistas de la producción agraria en el país. Hay una estrategia que es una estrategia nociva y es engañar a las víctimas, a la sociedad, a la comunidad internacional, presentándoles como una reparación integral y como una restitución de tierras, otro tipo de acciones que sin lugar a dudas no corresponden
a la reparación integral y que no satisfacen, por supuesto, ese objetivo. No estamos hablando de cualquier tipo de víctima, estamos hablando de unas víctimas que a la vez son sujetos y sujetas políticos, que quieren también hacer parte de la construcción de un nuevo país, que son las personas que no están asumiendo su condición de víctima porque han querido en primer lugar, pero además no lo están asumiendo de cualquier forma, sino de una forma activa. ¿Cómo construimos propuestas de no repetición de los crímenes que tiene que ver con toda la responsabilidad que el Estado ha tenido en la victimización de gruesos sectores de la población colombiana, sectores sociales y políticos alternativos, líderes sociales, defensoras y defensores de derechos humanos? Las víctimas de crímenes de Estado tenemos archivos, documentación, listados, nombres, pruebas que demuestran que en Colombia han existido políticas de exterminio, de despojo, políticas en contra de la oposición política, políticas en contra de las poblaciones campesinas, de los sindicatos, etcétera, políticas dirigidas a que los crímenes de lesa humanidad justifiquen la acumulación de poder. Ayer fueron educadores, fueron sindicalistas, han sido defensores de derechos humanos, han sido campesinos, campesinas afrocolombianas, es decir, el conjunto de nuestra sociedad allí que tiene muchas cosas que decir. Es necesario, mediante un proceso participativo, en medio de un proceso de paz, un rediseño, un fortalecimiento muy serio de todos estos procesos que se han dado, a la luz de una salida del conflicto armado. En este momento la discusión hay que abrirla también, hay que lograr que se recopilen muchas cosas que existen en Colombia y que desafortunadamente no han sido incorporadas al debate de La Habana. Y ojalá, yo creo, tendríamos que tener, por ejemplo, un diálogo muy certero con los medios de comunicación y con las instituciones que hoy trabajan el tema de memoria histórica, para que al momento de darse esa discusión con responsabilidad le enviemos un mensaje al pueblo colombiano de que el punto de la verdad no puede ser un juicio de carácter, digamos, meramente en contra de las FARC, sino que tiene que ser un juicio de responsabilidades muchísimo más amplio, como corresponde al reconocimiento del conflicto armado. ¿Cuál va a ser el manejo que se le va a dar a estos prisioneros políticos que existen en Colombia, que superan los más de 9.500? En el entendido ya de lo que he querido transmitir aquí, de que no son solamente los prisioneros políticos de guerra los que están en la cárcel, que también pues merecen que en un proceso de negociación y conversaciones pues se le dé un manejo, una salida a qué va a pasar con esos prisioneros políticos de guerra, pero también pensando en una salida para los miles de prisioneros políticos de conciencia que hoy llenan las cárceles colombianas. La depuración de todos los archivos de inteligencia donde se encuentran señalados líderes sociales, políticos, defensoras y defensores de derechos humanos como el enemigo interno, y que ha sido, digamos, la base que ha posibilitado la comisión de la guerra sucia en este país. La discusión sobre el tema de víctimas es una discusión de democracia. Es una discusión directamente vinculada con el tema de las garantías políticas, de la democratización. Una comisión de la verdad que permita esclarecer todos los hechos de la violencia sistemática y generalizada que ha existido en el país. En esta misma lógica del proceso de La Habana, pues es muy importante, dado que pues se hace a kilómetros de distancia de nuestro país, que no era pues lo deseable, sino lo que se dio en este proceso, pues que las víctimas, que son dueñas de sus propias voces, sean escuchadas. Si solamente se contempla dentro del proceso la desmovilización de las guerrillas, sin que esto implique el desmonte de las estructuras que al interior del Estado existen y que han sido responsables de un innumerable número de víctimas, no podremos avanzar hacia una paz estable y duradera. Creo que este encuentro de víctimas nos va a posibilitar encontrarnos con muchos sectores de víctimas a nivel nacional y avanzar en la construcción de estas propuestas de manera unitaria, coordinada y obviamente fortaleciendo este proceso de organización y movilización de las víctimas.